Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a platicar en estos momentos con la delegada de Gobernación en Tabasco, Liliana Díaz Figueroa, sobre la segunda visita este año del presidente Enrique Peña Nieto, que vino a dar pues un rumbo un poco alentador para la situación económica en la que se encuentran los estados como Campeche y como Tabasco después de toda esta crisis petrolera. Así que quisimos invitar a Liliana para ir desglosando estas estrategias. ¿Cómo estás, Liliana? Buenos días. Muy bien, gracias, Liliana. Buenos días a todo el auditorio de Radio Fórmula Tabasco. A ver, una primera impresión de la visita del presidente. Definitivamente es un excelente mensaje para los tabasqueños, en primer término. Yo destacaría eso. ¿Por qué? Porque vemos a los gobernantes unidos. Vemos al primer mandatario estatal, vemos al presidente de la República, vemos unida a la clase empresarial, a personas representativos de la sociedad de esta entidad y la de Campeche. Por supuesto, me centro más en Tabasco porque es lo que nos ocupa, nos preocupa más a nosotros. Y bueno, vienen a dar excelentes noticias, a dar estrategias que se estuvieron trabajando, además quiero decirte, con tiempo y de manera muy profunda. Tú recordarás que habían muchas expectativas y preguntaba constantemente, ¿y por qué no viene Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, dado la visita anterior de finales de enero que hizo el presidente Peña, cuando el gobernador solicita este programa que él lo plantea como un programa de empleo temporal emergente, así se le denominó de inicio. Pero bueno, dadas las condiciones que todos conocemos en Campeche y en Tabasco por el tema de la caída del precio del petróleo y que ha sido una cadena de circunstancias que ha llevado a que la economía vaya en caída, que la tasa de desocupación sea alta. Bueno, se decidió por parte del Gobierno de la República hacer un trabajo conjunto de varias dependencias y lo más importante que destacaría yo, que los trabajos los encabezó la Secretaría de Hacienda, porque no se pudiera entender ninguna estrategia, así pongas a 5, 6, 8 secretarías de Estado sin el recurso. O sea que al estar Videgaray involucrado en este proyecto, ya los recursos están definidos y saben de dónde van a salir para cada una de las estrategias. Sí, recordemos que el presidente habló de la reorientación del gasto. Aquí también importante comentar, todos recordamos, por ejemplo, estos grandes eventos y estrategias que se hicieron, por ejemplo, para Michoacán, para Guerrero, por sus características muy particulares que no son las que nosotros tenemos aquí en este momento, pero ahí también hubo reorientación del gasto y se destinaban recursos que no estaban originalmente contemplados. Ahorita la circunstancia de Tabasco, la circunstancia de Campeche lo amerita y necesitamos mucho más recursos, necesitamos mucho más apoyo, incentivos, etcétera. Así lo entiende el Gobierno de la República ante la intervención que han hecho los gobernadores tanto de Campeche como de Tabasco, y bueno, este es el resultado. Desde temprano te oí en declaraciones antes de que iniciara el evento donde el panorama era alentador, que venía a anunciar algo que iba realmente a ser como un antes y un después a lo que estamos viviendo. O sea, estabas convencida ya desde antes. ¿Por qué? ¿Estuvieron trabajando en conjunto? ¿Cómo llegan a este proyecto? De manera frecuente, periódica, se está enviando información. Cada funcionario, en el caso de nosotros como funcionarios federales, cada uno en sus ramas, enviando la información correspondiente. En la parte que a mí me toca, como sabes, no manejo ningún programa de manera directa, recursos, ni mucho menos. Nuestra función aquí es más de carácter político, del pulso político. En ese sentido, trabajamos en coordinación con nuestros compañeros y aquí quisiera yo destacar el trabajo muy importante que ha hecho el licenciado Leopoldo Díaz Aldecoa como delegado de la Secretaría de Economía en Tabasco, porque a él le correspondió trabajar en conjunto con los empresarios. Realmente él es quien en el día a día tiene el trato con ellos, conoce cuáles son sus inquietudes, sus problemas, etcétera. No solo él, evidentemente, muchos otros compañeros delegados, pero en este caso, como el esfuerzo de inicio iba encabezado por la Secretaría de Economía y fue el compromiso que incluso en varias ocasiones anunció el gobernador del estado, si viene tal día, que si viene otro, y la verdad es que hemos tenido una serie de circunstancias que entonces se atraviesa la elección extraordinaria de centro y temas. Pero creo que hay que ser muy positivos y eso nos sirvió ¿para qué?
para hacer una mejor planeación y, como decía, desde la Secretaría de Hacienda encabezar estos esfuerzos. ¿Por qué estábamos optimistas? Porque no es de ahora, ustedes dan cuenta como medios de comunicación todos los días de la problemática que se vive, de que los empresarios muy preocupados, ¿por qué? Porque pues se ven en la necesidad y no porque no tengan sensibilidad de tener también que ir prescindiendo de empleados. Uh-huh. Y eso impacta a las familias y eso lleva a otra serie de circunstancias que generan situaciones muy complicadas y hacen el ambiente un poco tenso, ¿no? Sí, aunado a muchos otros factores a los que se enfrentan los empresarios hoy en día, como la inseguridad, los asaltos y demás. Pero no nos vamos a meter en ese tema. ¿Qué te parece si vamos aterrizando bien cómo funcionarían y cómo se van a llevar a cabo todas estas estrategias? Atender la liquidez de las empresas, que se pague a proveedor, que Pemex pague ya para los proveedores. Esta ha sido un poco criticada en el sentido de, bueno, pues es obligación de que ya le paguen a los proveedores que se les debe. ¿Dónde está pues ahora sí que, cuál es el punto extraordinario, extraordinario de esta estrategia? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, ahí ya venía dándose por instrucciones del presidente también el pago puntual, como bien lo dijo el director general de Pemex, ya va a un porcentaje muy avanzado de pago a proveedores. Ahora, ¿qué se hace? Porque se preguntan, bueno, son las grandes empresas a las que les van a pagar y los pequeños y los que les trabajan a esas empresas. Esto es lo importante precisamente, que junto con Nacional Financiera se establece una estrategia de factoraje para que se le pague a toda la cadena productiva. Okay. Todo lo que es la cadena de proveeduría que llaman, uh-huh. No importa sea la más grande, o sea, todas las empresas que tengan que ver con el sector petrolero van a tener sus pagos. Es por eso que muy importante fue la presencia y el trabajo que desde antes estuvo haciendo con el delegado de Nacional Financiera aquí en Tabasco, que da también un reconocimiento porque ha estado muy pendiente del tema, para darle ese giro, sí, de este anuncio. Que lo pases más a factoraje que directamente sí, con Pemex, y que no se quede en una sola parte. O sea, aquí se vio integralidad, o sea, beneficiar no solo a los grandes, no solo a unos. Entonces, esa es la parte que ahorita es lo más importante, porque lo que se trata es que todas las empresas reciban sus pagos y sigan en su dinámica de trabajo. Eso aunado a otros incentivos que también va a haber, que estamos hablando de convenios de carácter temporal para el tema del ISR, para el IVA, para el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de manera particular veo que ha pegado mucho. Entonces, establecer estos convenios y que a veces, Ileana, afuera dicen, ¿y eso qué? ¿No? Las personas que no tienen que ver con el tema. Para eso estás aquí, para que los... ¿Y Seguro Social y yo qué? Claro, mientras los empresarios tengan esos incentivos, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Detener esa cascada. Exacto, detener los despidos de inicio, porque tampoco es que los empresarios se quieran quedar sin empleados, ellos quieren crecer y entre más empleados quiere decir que son productivos, etcétera, ¿no? Entonces, detener la caída de los empleos, oxigenar las medianas, pequeñas y grandes empresas también. ¿Por qué? Porque ellos son la base de la economía. Esa es una parte que hay que entender, pero no se atiende solo al sector empresarial. ¿Y los empresarios qué tendrán que estar haciendo ya para estar en esta dinámica? Bueno, ahí en las pláticas que han tenido con la Secretaría de Economía se ha hablado de ya particularizar e ir definiendo estos mecanismos. Como bien dijo, que aunque es parte de la última estrategia, bueno, van a ver, hay unos consejos, se van a agrupar para que se dé seguimiento puntual, pero será la propia Secretaría de Economía aquí, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, que evidentemente por el orden estatal encabeza estos trabajos, y que han estado trabajando en conjunto además para que todo esto se haya dado. Hay un reconocimiento también a las cámaras porque han estado pugnando por este tipo de incentivos que ya se lograron y ahorita empieza la implementación. Fue el anuncio. Y bueno, la inversión pública y generación de empleo. Ayer Gabriel me decía, es que hasta las banquetas que hagan, todo lo que se haga, se va a enfocar directamente para que las constructoras, por ejemplo, se reactiven con empresas tabasqueñas. Esta parte. Sí. Bueno, ahí nada más regresarme un poquito al anterior, en el tema de las compras consolidadas a Petróleos Mexicanos también.
que el hecho de estas compras que son a gran escala no había permitido que muchos proveedores tabasqueños participaran. Entonces se va a hacer de manera temporal o se va a prescindir de la compra consolidada para que también puedan participar los tabasqueños, privilegiar a las empresas tabasqueñas únicamente, sin la limitante de que te tengo que comprar tanto y tú no tienes la capacidad de darme todo. Okay. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la generación de empleos a través de la inversión. Aquí son incentivos que se van a dar a las empresas a través de Nacional Financiera, a través también hay otro esquema que va un poco más al tema de las zonas económicas especiales, pero también está Banobras, que como vimos también estuvo aquí su titular, es decir, todo este esquema está muy bien enrutado, todo direccionado desde la Secretaría de Hacienda. Entonces, estos incentivos son precisamente para que las empresas ahorita tengan liquidez. Tengan liquidez con... ¿Ahora van a tener liquidez o van a pagar deudas? Yo ahí tengo mi duda. Es tal el nivel de endeudamiento que se tiene hoy en las empresas que, va a llegar como la lluvia, como agua de mayo, como la que nos acaba de pasar en estos días, pero realmente es para tener liquidez o es para pagar todo lo que se debe. Yo creo que ahí depende mucho de la manera en que administra, ¿no? cada empresa. Creo que de entrada el de tener todos estos pendientes, digamos que de alguna manera tenían con el IMSS y algunos otros temas que son temporales pero que van a ayudar, y también además está buscando una permanencia o un plazo más largo de atención. No sabemos cuánto va a durar, pero pues se parte del tema de que algo está pasando, de que estamos en un periodo transitorio de crisis. Entonces, en este sentido, tienen que buscar también, y yo creo aquí, con todo respeto, agruparse más. Agruparse más. Tú ves en otros estados cómo hacen un gran esfuerzo los empresarios y en conjunto van invirtiendo. O sea, pero le apuestan a la productividad y a la diversificación también de actividades, que es yo diría que uno de los conceptos importantes de los que se mencionaron en el discurso del presidente, diversificar la economía. No quiere decir que uno se va a dedicar a otra cosa. Yo tengo 20, 30 años dedicándose a un tema, pero también pueden haber otros apoyos o en algunos otros rubros en los que pueden participar. Eso por un lado. Otra parte de la inversión pública para la generación de empleo, no solamente estamos hablando de los grandes empresarios, mediana industria, aquí obviamente viene la pequeña y mediana empresa, a través de la Secretaría de Economía, a través del INADEM, pero también está la otra parte de donde señalan duplicar el presupuesto para el ejercicio 2016 a 4 secretarías de Estado, que son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, 4 y muy importantes. Sí. Entonces, híjole, comunicaciones y transportes, lo que nos surge en Tabasco son carreteras, que la infraestructura esté... Ese es un tema también, ¿no? Entonces, importante. Y bueno, en esa parte lo comentaba porque, por ejemplo, Desarrollo Social maneja opciones productivas. Entonces, esta ya no directamente para los empresarios, sino que ya tiene un enfoque de corte social, donde las personas que ahorita no tienen ingresos, que pudieron haber tenido a lo mejor los cabezas de familia y ahorita por el tema que hablamos no lo tienen, se pueden asociar 2 señoras, miembros de una familia o vecinas y demás, que a lo mejor no estudiaron una carrera o no tienen en este momento una capacitación técnica, pero son muy buenas. Te voy a poner un ejemplo más facilito, ¿no? El más común, que son muy buenas para hacer pasteles, repostería. Y pueden hacer una organización, una empresa social, donde no le van a pedir tanto papel, es bastante sencillo, tienen que hacer un proyecto, pero van a acceder a un recurso que les va a permitir alimentar a sus familias y poder ir creciendo. ¿Y a dónde se tienen que acercar esas personas? ¿Por qué? Esta parte la maneja el Instituto Nacional de Economía Social, que conocemos como INAES. Lo maneja la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, a través de opciones productivas. De hecho, Cedesol agrupa todo porque es la cabeza de sector. Entonces, así de entrada, cuando hay alguna duda del INAES, de Prospera, de Liconza, de Liconza, es con Cedesol. Ahí pueden acercarse y ahí los pueden orientar. Okay. Pero son muy, la verdad, importantes este tipo de apoyos porque se duplica el presupuesto, entonces accedes a... Y aparte está la otra que esa sí es para mitigar, que es el empleo temporal.
Ok. Entonces, en esta estrategia impacta lo que se anunció de los libramientos en la parte de inversión pública. De la parte de infraestructura, sí. ¿Infraestructura? Y el monto es importante ahí también. Y yo quisiera tocar así de manera muy rápida el tema de la infraestructura. Ahí hay un estudio que posiblemente el director del Centro CCT pudiera ser más claro en los términos, por los tecnicismos y todo lo que implica, de que en este momento estratégicamente lo más conveniente es el libramiento, terminar y entrar a la segunda etapa. ¿Por qué? Por las conexiones. Claro. Ahora, por supuesto, tú haces el libramiento y ahí en rutas la otra etapa que viene y te conectas hacia Campeche. Uh-huh. Estamos hablando de generar productividad y crear incentivos para que esta zona de Tabasco y Campeche crezca. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión vial. Entonces dejas de pasar por la mitad de la ciudad. Sí. La mitad, Atasta, ¿no? La mitad de la ciudad, tráfico, ¿no? Sí, entonces sí se libera, digamos, un poco esa carga por cuya razón se propusieron los distribuidores. Ahora, ese día en la mañana, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo, bueno, no está cancelada la obra, pero sí está parada. Y vamos a ver si lo hacemos asociándonos con las APPs, ¿no? Con la parte, se concesiona a la iniciativa privada. Luego viene el presidente, hace todos estos anuncios. ¿Cómo? Hay mecanismos ahí que pueden aplicar. El presidente lo decía porque los empresarios tuvieron, como sabes, una comida uh-huh. Con el presidente. Y bueno, todavía nos queda un tramo del gobierno del presidente. Recordemos que esta situación que se vive actualmente a nivel nacional y que deriva de una circunstancia internacional, ha llevado a recortes presupuestales uh-huh. y a tener que priorizar. Uh-huh. Entonces, en esa priorización, no solamente Tabasco, sino todas las regiones del país, pues han sufrido modificaciones en las obras a ejecutar, que no decimos que se cancelan, pero que se van posponiendo. Entonces, ahorita yo no conozco, y eso lo traerá SCT seguramente procesando, por supuesto que se llevan un resultado de haber convivido con los empresarios y demás, uh-huh. Pero estratégicamente, porque la inversión no es que vaya a ser menos por el libramiento, por la segunda etapa, es estratégicamente que conviene ahorita. No quiere decir que no se vaya a hacer lo otro. Ok, ¿no? Okay. Son dos puntos. Lo estratégico, la inversión, por supuesto que ese dinero ya está preaprobado, por decirlo de alguna manera, y la utilidad pública. Es decir, si ya tenemos allá, entonces la razón de ser de estos, no decimos que ya no tengan razón de ser, de ninguna manera estoy diciendo eso, pero ahorita es y esa tema. Parte, digo, no se define en tiempos, pero si es algo que ya se ha venido trabajando, ¿tú sabes más o menos cuándo arrancaría con estos proyectos de inversión en obra pública y de infraestructura? Pues estos tienen que salir ya. A mí me gustaría a lo mejor que pudieran platicar aquí también con el director del Centro SCT, porque ayer en una uh-huh. reunión comentábamos eso, todas las obras de infraestructura que está haciendo SCT, que no son las magnas, pero que representa un monto importante porque están en los tramos de los municipios. Uh-huh. Y él trae así ya muy claro ahí el tema de los kilómetros, uh-huh. el número de vehículos, etcétera, ¿no? Todo lo que puede beneficiar. Bueno, vamos a las zonas económicas especiales. Muy importante. Sí, habíamos quedado fuera en un primer reparto de zonas económicas y ya ahorita nos incluyen. Así es. Sí, ahorita lo importante, es sumamente importante, es que también los empresarios que traigan ahí interés, por supuesto el gobierno del Estado y la Federación trabajando en conjunto, definir el área, porque como tú sabes aquí está como muy fácil. ¿Dónde sugerirías tú? Pues piensas en algo que tenga puerto. Uh-huh. ¿No? Entonces piensas frontera, Centla, o piensas Dos Bocas. Paraíso, ¿no? Entonces hay como las dos propuestas y se tiene que analizar a fondo porque pues hay que aprovechar también la infraestructura que ya está. Uh-huh. Recordemos que Dos Bocas, Paraíso, pues le invirtió mucho, ves que hubo un crecimiento hotelero, etcétera, por todo este boom, digamos, el tema de la reforma energética uh-huh. que ahorita está contraído, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí ya hay mucha infraestructura, hay un parque industrial y para una zona económica especial un parque industrial es básico. Una subestación eléctrica con la que tiene el parque industrial es básica.
O sea, tú te vas más a Dos Bocas que a Frontera. Bueno, se me ocurre de inicio, porque la inversión sí tendría que ser mayor para adecuar instalaciones y demás. Uh-huh. Claro, está estratégicamente ubicado, por supuesto, Centla. Entonces, aquí es una cuestión ya muy profunda donde tienen que definirse. Definir para dónde va el recurso. Exacto. Este modelo de zonas económicas, ¿en qué otros países se ha llevado a cabo? Mira, hay cerca de 4,000 en el mundo. Uh-huh. O sea, sí es algo ya probado y comprobado, totalmente, ¿no? Entonces, y decirlo, lo comentamos en una entrevista anterior uh-huh. aquí, el resultado tangible se ve alrededor de 10 años, pero sí se empieza a ver el impacto en los primeros años porque genera empleos. Uh-huh. Genera empleos, ayuda a combatir la pobreza. El objetivo principal es detonar las riquezas de la zona, pero generar empleos para las personas de la zona, fomentar la infraestructura, etcétera. David Gustavo, el secretario de Desarrollo Económico, decía que más o menos como en 6 meses se podría estar sintiendo las consecuencias de estas estrategias. ¿Tú crees que 6 meses? De manera global sí, porque hay unas que son inmediatas. O sea, inmediatas que los pagos, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, los pagos a proveedores, el otorgamiento de créditos, el tema del empleo temporal, que va a ser inmediato, debe estar por aterrizar en estos días, pero hay unas que son para mitigar, si me permites el término, como el empleo temporal, porque cuánto les va a durar ese beneficio, posiblemente 1 mes, 2 meses, 3 meses, es mientras, ¿no? Uh-huh. Amortiguar. Atempera, exacto. Y el crédito, bueno, pues va a aterrizar y va a generar, ¿no? Okay. Eso se va a multiplicar, digamos, en productividad. Entonces, yo considero que sí, efectivamente, en un plazo de 6 meses, de 3 a 6, porque están los inmediatos y están los de mediano y largo plazo. La zona económica especial, por supuesto, que es de mediano a largo plazo. ¿Cómo es este modelo de zonas económicas especiales? Sí. Bueno, una zona económica especial es un espacio de territorio uh-huh. donde se van a dar condiciones por el Estado mexicano, entendemos gobierno de la República, gobierno estatal, uh-huh. Para dar incentivos fiscales para la instalación de empresas que generen productividad, que generen empleos en primer término a la gente de la zona. Por eso se habla de ir eliminando los niveles de pobreza de las áreas aledañas y que generen productividad y atraigan inversiones. Vamos a ser atractivos para los inversionistas nacionales y extranjeros. Te vas a colocar aquí porque yo te voy a ayudar. Hay diferentes esquemas, pero puede ser que durante cierto periodo pues no tengan que pagar ciertas cargas fiscales, por decirlo de alguna manera, donde hay otro tipo de figuras, de asociaciones que pueden hacerse a nivel empresarial y que el Estado va a ir creando condiciones a través de sus propios programas de gobierno para que esa zona se vea fortalecida, pero hay que definirla muy claramente y tener características particulares, características en primer término yo diría de seguridad, uh-huh. seguridad, confianza al inversionista, que tenga algo atractivo extraordinario, no simplemente que sea un área que digamos, aquí es muy pobre, aquí la vamos a poner, no. Tiene que tener un atractivo, ser un puerto. Por ejemplo, ahorita los que vimos ya de inicio son los puertos. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí fluye la mercancía, ahí es un lugar estratégico para el comercio exterior y el comercio exterior ahorita es de lo que poco que conocemos, pero ha sido un factor importantísimo para la economía de este país. Entonces, esa es una delimitación de un área donde se van a crear circunstancias de crecimiento y que a mediano y largo plazo van a detonar la economía de esa área y de la región aledaña. Ok. Ahora, el Consejo de Reactivación, que eso es todo un reto, yo creo, ¿no? Que se sienten los empresarios, que se sienten los órdenes de gobierno, que definan intereses comunes cuando cada uno trae sus propias necesidades. ¿Esto cómo va a aterrizar? ¿Quién va a decir quiénes están en ese consejo? Es un consenso, es por supuesto incluyendo todas las voces que tienen representatividad, ya lo comentaba el presidente y ayer escuché también que el gobernador se pronunciaba al respecto. Tiene que estar la sociedad, tiene que estar el gobierno, tienen que estar los empresarios, aquí no debe faltar nadie, uh-huh. porque también decirle a la ciudadanía que no solamente son los empresarios, ¿no? Sí, porque ¿no? Está la parte también de, y todo el empresario y todo el empresario, que quien es empresario dice, pues no es que me den todo, yo estoy en problemas,
pero hay otra parte de la población que no entiende esa problemática, ¿no? Ujú. Entonces, si quienes te representan a la población en general, a todos los rubros o todos los estratos, y que es un reto, porque aquí es importante decirlo, tenemos una oportunidad extraordinaria de quitarnos los protagonismos políticos y los egos personales y trabajar en conjunto. Entonces estarán los empresarios, estarán servidores públicos, estará el gobierno estatal, por supuesto, el gobierno federal, porque se tienen que ver resultados tangibles, no para unos cuantos. ¿Y esa parte de quién define quién está en el consejo? Se está trabajando ya con el gobierno estatal y el gobierno federal para que sea incluyente y no sea una imposición. Mira, van a ser tantos, es en conjunto, y aquí evidentemente los empresarios tienen una parte importante de definir. Yo aquí decirte también que a nivel nacional he venido siguiendo las actividades que tiene el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde está impulsando precisamente esta participación de las empresas con la sociedad. Esa es una de las claves de aquí. Ok, bueno, entonces es una buena oportunidad para Tabasco, es cuestión de unirse, de definir prioridades, de trabajar en equipo, ¿no? Sí, y es integral. Integral. No solamente para los empresarios, pequeños, medianos, grandes, sino también para los ciudadanos en general. Híjole, Liliana, pues bueno, así las cosas. Gracias por haber venido. Al contrario, Liliana, muchas gracias. Darnos una mejor explicación, porque vino, soltó todo mundo se quedó así, sí, para irlo hay procesando. Hay mucho que decir y creo que cada compañero, a lo mejor delegado y mismos funcionarios estatales pueden ir definiendo ya por rubro, porque es demasiada información. Sí, pero contigo era la primera bajadita de todo esto. Muchas gracias por la oportunidad. Mesa redonda, que estén todos ahí. Con gusto. Para irlo aterrizando. Gracias. Gracias a ti. Muy buen día.